política exterior de la Unión Europea. También ha hablado Josep Borrell. Vamos a escucharle. Dice: no creo que Rusia vaya a atacar a la OTAN, no creo que se atreva, pero además dice: ojo, lo más problemático en estos momentos es la presidencia de Donald Trump. Vamos a escuchar al propio Josep Borrell. Yo no creo que Rusia se atreva a atacar a un país de la OTAN, porque hoy por hoy, con la administración Biden, un ataque a un país de la OTAN desencadenaría la aplicación del artículo 5 de la respuesta colectiva. Lo que es preocupante son las declaraciones de Trump, donde ha dicho, casi invitado a Putin a atacar a aquellos países que, según él... Bueno, pues pendientes de estas palabras de Josep Borrell, José Luis, ¿cómo lo valoras? ¿Qué razón o qué no razón tiene en este caso Borrell? Porque dice que no cree que Rusia vaya a atacar a la OTAN, pero es un discurso que venimos escuchando durante las últimas semanas por parte de Alemania, incluso de España, con Margarita Robles. No sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Intenta calmar un poco las tensiones? Hombre, sí, porque al final de tanto decir muchas cosas se hacen realidad, ¿no? Hay que tener en cuenta que era imposible una guerra en el continente europeo y al final, bueno, ha aparecido esta guerra, bueno, pues que ha tenido sus beneficios para algunos, ¿no? No para los europeos, pero sí para algunos, ¿no? O sea, claramente, hombre, Rusia en las circunstancias que estaba y que estaba anteriormente, desde luego no se iba a meter en una guerra contra el bloque de la OTAN. La cuestión de desnivel de recursos en todos los aspectos está muy claro y sobre todo en una guerra de largo alcance con el tamaño de las economías de las que estamos hablando, ¿no? Una cuestión es la inmensidad territorial de Rusia y otra cuestión es el tamaño de su economía en la actualidad. Yo no digo en el futuro las posibilidades que tiene de crecimiento, ¿no? Entonces, y desde luego Vladimir Putin se puede estar de acuerdo con él o no se puede estar de acuerdo con él, pero desde luego no es ningún loco ni ningún iluminado, ¿no? O sea, claramente, bueno, pues sabe cuáles son sus ámbitos y él, bueno, pues ha recordado cuáles son los ámbitos de la Federación Rusa, que intenta que sean los que fueron más o menos de la Unión Soviética o incluso los del Imperio Ruso anteriormente, ¿no? Ha dejado bien claro cuáles son las áreas que él considera que tienen que estar bajo esa influencia y que, bueno, pues está contestando de una manera armada, un poco de esa manera, ante aquel impulso, esa expansión que la OTAN pues fue realizando hacia el este, creyendo, bueno, pues los rusos, bueno, pues que habían llegado a un tipo de acuerdo diplomático que, desde luego, bueno, pues nadie había dejado ni por escrito ni firmado anteriormente. Así que sí que Borrell está un poco apaciguando ciertas voces, ciertas circunstancias, bueno, pues porque tienes ya en la propia Ucrania que ve que el único modo de posibilidad de poder ganar una guerra, bueno, pues es internacionalizando el conflicto y que la OTAN ya definitivamente, bueno, pues arrope sus posiciones aplastando al enemigo, porque si no le es imposible militarmente con sus recursos poder vencer. También el miedo de muchos de los vecinos de la OTAN con la Federación Rusa, principalmente en los países del Báltico, que por su tamaño, sus circunstancias y su nacionalismo, pues ven un peligro permanente en Rusia y que si no es por la OTAN, bueno, pues su supervivencia, su soberanía, pues podría desaparecer. Son lógicamente los que están traduciendo más esa tensión local un poco al resto de los europeos con esa posibilidad un poco de increciendo, un poco de esa tensión un poco en ese ámbito. La cuestión de Trump, bueno, pues aquí ya hemos visto claramente, ¿no? Estados Unidos ha estado presionando muchísimo para que, ya desde la presidencia anterior de Trump y la que está con Biden, para que los países europeos incrementen sus presupuestos de defensa, se conviertan verdaderamente en unos clientes que aceleren ese proceso de modernización de sus arsenales, que claramente por las medidas que tiene la OTAN de uniformidad de armamentos más modernos y de alta tecnología, pues son casi exclusivamente estadounidenses. Por lo tanto, es una manera de ir acelerando y potenciando la economía y todo lo que es el lobby armamentístico estadounidense un poco en ese beneficio, ¿no? Así que tampoco es que haya una ruptura un poco en ese ámbito. Otra cuestión es que Trump pueda tener otros intereses, otras rivalidades y le interese dejar igual
el frente europeo en una posición más secundaria e incentivar igual más sus intereses en el Pacífico frente a una rivalidad con China, etcétera, ¿no? O sea que aquí no estamos hablando tanto de pacifismos, etcétera, sino igual de cambio de orientaciones en una visión más global que se tiene, que Biden pues sí está entrando por los intereses de su familia en el tema ucraniano. La cuestión de Trump pues siempre ha ido más en esa visión, esa cuestión que tiene más hacia el mundo chino en ese aspecto. Y a la cuestión ya de la integración de Ucrania, lo de la OTAN, pues como hemos dicho, hombre, pues es más bien una medida propagandística, ni por la situación de guerra de Ucrania, ni por la situación de calidad democrática que tiene el régimen ucraniano. Hombre, hay posibilidades reales para que pueda afrontar, como cualquier otro país, su proceso de integración en la OTAN. Otra cuestión es que nos saltemos todo eso y se haga una cuestión excepcional por primera vez. Aquí yo ya me callo, ¿no? Enrique, pues te damos paso a ti. ¿Qué te parecen estas palabras de Josep Borrell después de los mensajes, sobre todo de Alemania, pero bueno, prácticamente de todos los países europeos, pues que están hablando prácticamente de un ataque inminente por parte de Rusia? Bueno, un ataque inminente no, pero existe un riesgo, ¿no? Esto es algo que ha puesto sobre la mesa los gobiernos y los altos mandos militares de Noruega, Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Dinamarca y Alemania, y también Polonia, ¿no? ¿Y por qué existe ese riesgo? Básicamente por una teoría de juegos. Yo os estoy hablando de Tallinn, ¿de acuerdo? Estoy hablando en este momento, estoy en Estonia, yo vivo en Estonia, vivo en Tallinn, y entonces esto genera, digamos, un cierto pavor, un cierto miedo en el día tras día, ¿no? de la convivencia ciudadana, ya no solo en los espacios gubernamentales, sino la convivencia ciudadana, a diferencia de, por ejemplo, lo que puede ocurrir en España. Y lo cierto es que hay un miedo real, hay un miedo a una teoría de juegos. El miedo es que Estados Unidos, llegue Donald Trump a la presidencia, consiga una victoria electoral, por sorpresa. Sería extraño, pero que consiga una victoria electoral superando los precedentes del año 2018, 2020 y 2022, y que en 2024 sí consiga esa victoria electoral, que no ha conseguido en las otras 3 ocasiones anteriores, y cumpla su palabra de dejar a Europa fuera del artículo 5, es decir, de no cumplir con el compromiso de Estados Unidos de defender el territorio OTAN. Evidentemente, las fuerzas militares de la OTAN son superiores a la fuerza militar rusa y el potencial económico e industrial de los países europeos de la OTAN es muy superior al de Rusia. El problema es la teoría de juegos. Si, por ejemplo, Rusia ocupara bien directamente o bien mediante lo que podemos conocer como una guerra híbrida o como un ataque informal por medios paramilitares, o incluso con una invasión directa tras un ataque de falsa bandera, por ejemplo, el este de Estonia o, por ejemplo, el este de Lituania a través de Bielorrusia, nos podríamos encontrar con una situación bastante extraña. Y es el hecho de presionar a Europa con una guerra convencional en territorio europeo, ¿no? Es decir, hasta ahora, lo único que evita que Putin pueda conseguir un arma de negociación muy grande respecto a Bruselas y respecto al conjunto de los países europeos para conseguir sus objetivos en Ucrania y sus objetivos energéticos y sus objetivos probablemente de influencia político-económica comercial, es exclusivamente el paraguas nuclear de Estados Unidos, es decir, el artículo 5 sustentado en el paraguas nuclear de Estados Unidos. Sin ese paraguas nuclear, o sin la capacidad de intervención rápida de Estados Unidos, Vladimir Putin podría utilizar, por ejemplo, las unidades del nuevo distrito militar de Leningrado para lanzarse en tromba sobre el este de Estonia, que además es donde vive más población rusoparlante, y a partir de ahí decir que ha acudido al auxilio de la población rusa que está siendo discriminada, tras la justificación que quiera buscar en su momento o que prepare o urdan los servicios de inteligencia ruso, y en ese momento decirle a Bruselas claramente, ¿no? Y al conjunto de países OTAN, o negociamos y me entreguéis Ucrania y me entreguéis Kiev, que para mí sería una gran victoria, que me haría pasar a la historia prácticamente como Pedro el Grande de Rusia, o nos exponemos a una guerra convencional en suelo europeo. Sí, yo voy a perder esa guerra y a lo mejor nos cuesta 100.000, 150.000 hombres, pero para mí no es un problema, ¿no? Y si algo ha demostrado precisamente en Ucrania el Kremlin es que el número de hombres o el número de bajas no es inconveniente para mantener sus maniobras militares. Entonces, si ese es el chantaje de decir, oye, puedo poner a Tallinn, puedo poner a Riga, puedo poner a Vilnius en el objetivo de la artillería, vosotros no me podéis atacar porque evidentemente si me atacáis usaré mi arsenal nuclear para poner a Varsovia o Estocolmo en el punto de mira, en ese caso nos expondríamos a una guerra convencional. Una guerra convencional que Europa ganaría, pero el problema es, ¿estamos dispuestos a asumir el riesgo de millones de refugiados o el riesgo de que ciudades plenamente europeas, como por ejemplo Tallinn, sean atacadas con artillería rusa? Esa es una teoría de juegos. Es una teoría de juegos que le dice a Putin que el hecho de atacar el territorio
de la OTAN, si no existe el paraguas nuclear de Estados Unidos, tal y como ha dicho Donald Trump, sería una gran baza negociadora que le pondría en una posición de ventaja. El coste, unos pocos miles de hombres rusos que a Putin, pues desgraciadamente, le dan absolutamente igual, ¿no? Eso, entonces entiendo que Borrell lo que nos está diciendo es, bueno, mientras esté la administración Biden, de hecho hace esa referencia a la administración Biden, esto no es un problema inminente, no es un problema acuciante, tenemos que prepararnos, pero mientras esté la administración Biden, ese riesgo no existe, porque la administración de Biden sí que ha demostrado claramente un compromiso que se ha ceñido incluso con el despliegue de importantes recursos militares en el este de Europa, incluido aquí en Estonia, ¿no? Por otra parte, respecto a la integración de Ucrania en la OTAN, bueno, podrá tardar más, podrá tardar menos, pero lo cierto es que es evidente que va a llegar. Y va a llegar por una sencilla razón, porque es la única forma real de garantizar la seguridad de Ucrania y probablemente de toda Europa. También sería acabar con el riesgo moral de que un tirano como Putin, que mañana podría ser replicado por otros tiranos del mundo, se salgan con la suya. Ucrania se llegó a un acuerdo con Rusia y con Estados Unidos y con Occidente en los memorándums de Budapest del año 94 entregar sus armas nucleares a cambio de protección. Moscú ha quebrantado ese compromiso y Occidente está cumpliendo su palabra, entregándole los medios para poder defenderse. Pero es evidente que después del memorándum de Budapest llegó la invasión de Crimea, que fue condenada por Naciones Unidas en la resolución 68/262, que Rusia tampoco respetó. Luego llegaron los acuerdos de Minsk, que Rusia tampoco respetó, y ha llegado finalmente la invasión inhumana y cruel que estamos viviendo desde el año 2022 y que ha provocado cientos de miles de vidas, ¿no? Entonces, en ese caso, es evidente que Ucrania necesita un paraguas de protección y el único paraguas de protección existente es la OTAN. Por el lado ucraniano van a hacer todo lo posible para integrarse en la OTAN y para integrarse en la Unión Europea. Los miembros de Europa del Este quieren la adhesión de Ucrania en la OTAN y en la Unión Europea para acabar con un riesgo moral y para generar un mayor colchón de seguridad. Y evidentemente Bruselas no queda otra que poner kilómetros de distancia con Moscú y permitir que un país como es Ucrania lleve a cabo las reformas democráticas y económicas que ha estado poniendo en marcha en los últimos años, que las complete y pueda integrarse en la comunidad occidental. Esto podrá tardar tiempo, más o menos tiempo, pero se va a producir, más aún cuando el ejército ucraniano además ya está prácticamente asimilado a las tecnologías y los patrones de entrenamiento occidentales. Adrián, ¿cómo ves tú tanto el conflicto como las palabras de Borrell y las palabras de Stoltenberg? Porque por una parte está lo que dice Borrell, pero Stoltenberg el otro día lanzaba un órdago, decía Ucrania va a entrar sí o sí en la OTAN. Claro, esto es cuanto menos conflictivo. Bueno, conflictivo, pero con un significado relativo. ¿Por qué? Porque, bueno, se puede proyectar a largo plazo una posible entrada de Ucrania en la OTAN, pero es que no sabemos qué va a ser Ucrania dentro de unos años. Ni sabemos si va a existir, ni sabemos si va a ser, realmente va a estar mirando a Occidente o va a estar mirando a Rusia, depende de quién gobierna en cada momento. Recordemos lo que es realmente Ucrania. Realmente Ucrania, vemos lo que era entre el año 90, cuando termina la Unión Soviética, hasta el año 2014, en el que Europa y Estados Unidos dimos el golpe de Estado para derribar el gobierno democrático. Durante ese periodo se alternaban gobiernos prorrusos y gobiernos prooccidentales, elegidos democráticamente. Es decir, para hacernos una idea de qué es lo que realmente es Ucrania, ¿no? Es algo muy distinto de lo que desde los medios de comunicación se viene proyectando últimamente. Eso quiere decir que puede perfectamente pasar, dependiendo de las circunstancias. Primero, que Ucrania desaparezca. Segundo, que Ucrania, al contrario, empiece a mirar hacia la órbita de Moscú, hacia la órbita de Rusia, o por lo menos que mire, deje de mirar hacia Occidente como está mirando a través de los gobiernos títeres de los últimos años, ¿no? Con respecto a las declaraciones de Borrell, hombre, yo creo que hay que primero, antes de nada, me resulta, no voy a decir sorprendente, pero llamativo sí, ¿no? Este tipo de comentarios sobre Trump, que en el jefe de la diplomacia europea, hacer ese tipo de comentarios con respecto a lo que se supone que es de alguna forma el líder de la oposición de un país amigo, por lo menos habría que calificarlo como incorrecto. Pero desde luego no es inhabitual, porque el conjunto de la clase política europea, y claro, y en España pasa lo mismo, porque de un extremo al otro con alguna excepción, pero de un extremo a otro del espectro político, todos están perfectamente alineados con el Partido Demócrata, curiosamente, ¿no? De la extrema izquierda hasta la derecha, todo es Partido Demócrata. Bien, y entonces esto nos dice bastante qué tipo de intereses son los que alinean de forma sistemática
a las clases políticas de los distintos países, ¿no? Pero claro, me parece evidentemente, como digo, una falta de respeto increíble, pero que se repite de forma constante, sobre todo en la Unión Europea, menos en los países europeos, pero en los representantes de la Unión Europea, un constante alineamiento con el Partido Demócrata y un constante alineamiento con Trump. Yo no es que tenga tampoco excesivas simpatías con respecto a Trump, pero me parece algo realmente poco presentable, ¿no? Con respecto al contenido de lo que se estaba diciendo, bueno, vamos a ver. La cuestión es, ¿puede haber o puede haber no una invasión? Yo creo que esto hay que colocarlo seguramente en otros términos. Es decir, puede haber una guerra en Europa, puede haber una guerra continental, una guerra convencional que probablemente terminaría en una guerra nuclear. En teoría puede suceder porque Rusia invada algún país de la OTAN o porque la OTAN invada Rusia. Y no nos olvidemos de cuál es la realidad actual. La realidad actual es que la OTAN, de hecho, está lanzando misiles y lanzando drones constantemente contra territorio ruso, diciendo que lo hace Ucrania, cuando en realidad todo lo hacen los países de la OTAN, ¿no? Y está destruyendo, está hundiendo barcos rusos en el Mediterráneo, ¿no? Sabiendo, porque ya lo comentamos en otro programa, sabiendo perfectamente el riesgo que eso supone de enfrentamiento directo con Rusia. Y cada vez que se ha enviado una nueva tecnología, un nuevo armamento a Ucrania, siempre ha habido un debate previo en el sentido de que, cuidado, que con esta nueva tecnología, con este nuevo armamento, podría interpretarse que entramos directamente en guerra con Rusia. Y pasan un par de meses y ese armamento se envía, ¿no? Y lo mismo 3 meses después, lo mismo. Oye, que este armamento se puede utilizar para atacar a Rusia. Bueno, no pasa nada. Y se ataca a Rusia. Y se sabe que absolutamente todo en este tipo de lanzamientos lo hacen los países de la OTAN. Ya decíamos, menos apretar el botón. Y ahora nos han dicho desde los representantes de Rusia que también apretar el botón lo hacen mercenarios entre comillas, ¿no? De la OTAN, ¿no? Bueno, pero esto es muy significativo porque es constantemente hablar del riesgo de que Rusia invada, pero yo soy el que le estoy lanzando misiles, ¿eh? Yo soy el que estoy lanzando misiles a su propio territorio, y eso en sí mismo, como se ha dicho recientemente, es causa de guerra, ¿eh? Cada uno de esos proyectiles es causa de guerra y siguen haciéndolo, ¿no? Bueno, entonces hay un riesgo objetivo de que alguno de estas circunstancias se produzca. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Se suele decir que no, cada uno de los dos bandos atribuye riesgos de que el otro bando inicie un conflicto de este tipo, pero lo niega para el suyo. Pero yo creo que una vez que este tipo de situaciones se crea el suficiente miedo en las dos partes, y eso es el momento en el que estamos, es generar de que el otro me pueda atacar, el otro me pueda atacar, pues basta que se genere ese miedo para que se genere a la vez la justificación para que yo ataque, ¿eh? Esto es así en todas las guerras. Entonces, una vez que se genera el suficiente miedo en las dos partes, puede pasar, y puede pasar por las dos partes. Ya no es una cuestión de quién realmente tenga la intención de crear un conflicto de este tipo o quién no la tenga. Pero al final el miedo a que si yo no lo hago ahora, lo haga el otro dentro de 2 años, va a estar encima de la mesa y puede generar un estallido de ese tipo en cualquier momento, salvo que lo frenemos a través de la única vía que hay, que es abrir ya esa mesa de negociación que no se ha querido abrir hasta el momento. Y no se ha querido abrir fundamentalmente porque para eso tenemos que ir al origen del conflicto, que el origen del conflicto es como desde los años 90 está perfectamente definido desde los think tanks estadounidenses como la existencia de Rusia y de China como poderes independientes es en sí misma una amenaza para Occidente, para Estados Unidos, dicen ellos, para asegurar que Estados Unidos siga controlando el mundo en el siglo XXI, decían. Y claro, ¿esto qué quiere decir? Pues que evidentemente si Rusia como poder independiente es intolerable, pues mucho más intolerable se me hace que cuando he intentado utilizar a Ucrania para destruir políticamente a Rusia, no solo no sucede esto, sino que encima Rusia gane el conflicto y por tanto adquiera un poder y una influencia mucho mayor de la que tenía antes, ¿no? Las resistencias en la élite política y en la élite corporativa occidental van a ser impresionantes y por eso tenemos una división de opiniones en Europa y en Occidente, con un sector que está ante esa circunstancia de que Rusia está prácticamente ganando la guerra, está simplemente administrando los tiempos, pero está claro que esa guerra la va a ganar,
ante esa situación están dispuestos a abrir una negociación que supondría aceptar el contexto de nuevo mundo multipolar y un nuevo orden en Europa, y otro sector que no está dispuesto a aceptar, que nunca ha estado dispuesto a aceptar simplemente el hecho de que Rusia exista como poder independiente, que está en lo que está en definitiva en el origen de todo lo que está sucediendo en los últimos años, y por lo tanto que se va a resistir hasta el final a aceptar un marco de ese tipo. Y ahí está el peligro, ahí tenemos el verdadero peligro durante los últimos meses, quizás durante los próximos meses, ¿eh? En el sentido de que si ven que una posible presidencia de Trump puede cuestionar la posibilidad de frenar a Rusia, pues a lo mejor se están tentados de hacer algo en los próximos meses antes de que ese riesgo se produzca. Bueno, pues quiero escuchar más opiniones, quiero que hablemos también de la última orden que ha firmado Putin, de las sedes de la CIA en Ucrania, ¿eh? Ojo que esto también está dando mucho de calor, así que os voy a pedir que esperéis, 2 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos en Negocios Televisión.